vamos a hablar un poquito acerca del capítulo 4 del libro de Primera de Timoteo. Capítulo 4 de Primera de Timoteo. Durante todos estos días, estos domingos, mejor dicho, hemos estado hablando de Primera de Timoteo y es el tercer tema que vamos a conllevar en base a este libro. Vamos a tratar de poner en perspectiva dos o tres cositas una vez que leamos el pasaje y vamos a tratar de hablar un poquito acerca del contexto rápidamente para que así todos podamos entonces participar. Vamos a leer a partir del versículo 6 que dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, si voltean su página hacia el capítulo 3 rápidamente, se habla acerca del obispado. Dice: si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Si lo traemos a contexto, una buena manera de entenderlo sería: si alguno anhela el ministerio, desea algo bueno, ¿verdad? Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y añade: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es decir, está hablando de las características que debe tener una persona, oiga, que anhela el obispado. Es decir, que anhela ese servicio a Dios formalmente dentro del ministerio, de las labores del ministerio. En el versículo 6 habla del hecho de que la persona no debe ser un neófito. La palabra neófito significa un ignorante, una persona que ignore no solamente la doctrina, que ignore el mundo espiritual, que ignore el contexto de lo que significa el servicio al Señor y, por supuesto, la doctrina, que no debe ignorar no solo los principios básicos de la doctrina, sino que tiene que tener una sólida formación doctrinal. Una persona dentro del ministerio sin una formación doctrinal sólida no solamente tiene problemas él, sino que va a causar problemas a la iglesia y va a terminar siendo un mal testimonio para el evangelio, para la obra del Señor. Dice en el versículo 7, culmina diciendo: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Es decir, entre todas estas cosas, a nivel del contexto directo, se nos está hablando acerca del ministerio en un sentido general y del deseo que toda persona debe tener del servicio a Dios, de procurar o de desear servirle al Señor en las diferentes áreas del ministerio. Entonces, en el capítulo 4, en el versículo 1, el contexto añade la contraparte de lo que hay en relación al llamado al ministerio. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Significa, algunos van a negar la fe. Fíjense que en el capítulo anterior se presenta el problema de que personas sin una correcta formación, sin un correcto testimonio, sin un correcto estilo de vida, oiga, sin la correcta relación familiar y conducta familiar, eso incluye a los hijos, eso incluye a la esposa, eso incluye, ¿verdad? Vamos a decir, el núcleo como tal de la familia. Hablando acerca de la relación que debe existir de aquel que anhela el obispado con todas estas cosas, con el buen testimonio de la familia, con el buen testimonio de él como persona hacia los de afuera, con la buena formación desde el punto de vista de la doctrina y con la buena formación desde el punto de vista de las actitudes cristianas que debe tener aquel que ejerce el obispado. En el capítulo 4 dice, algunos apostatarán de la fe, hablando de los postreros tiempos. Ahora, si yo pongo en contexto la realidad del problema que va a haber en los postreros tiempos en base al capítulo 3, Pablo está tratando de decirnos, en otras palabras, los hombres en los postreros tiempos que deseen, si se quiere, entre comillas, el ministerio o que tengan el acceso a lo que es el ministerio como tal, muchos de ellos van a apostatar de la fe. ¿Por qué? De acuerdo al contexto, porque no están o porque no han entrado dentro de todo el conglomerado de cosas que se exige de un hombre que participa del servicio a Dios en el ministerio. Uno de los problemas que nosotros hemos visto ahorita en esta generación, en cumplimiento de esto que dice el apóstol Pablo, proféticamente hablando, es el hecho de que hoy en día cualquiera puede ser pastor. Hoy en día cualquiera simplemente hace una tarjeta y le pone abajo profeta fulano de tal. ¿Me explico? Y entonces se la pasan todas las semanas armando profecía, y él es profeta porque arma profecías durante toda la semana, como hacen los astrólogos. Esa moda la impusieron los astrólogos, la han impuesto ellos con el objetivo de tratar de hacer una agenda de trabajo en los medios de comunicación. Acuérdense de algo muy importante. Pablo le pone en contexto a Timoteo que él está en el ministerio, no solamente porque Timoteo anheló el ministerio, cosa que no es mala, es buena, ahí dice, buena obra desea. Pero lo que ocurre es que Pablo le pone en contexto a Timoteo de que Timoteo fue confirmado por dos cosas importantes. Una, fue confirmado por el presbiterio, es decir, por los líderes espirituales del momento, quienes dieron testimonio de que Timoteo realmente tenía un llamamiento al ministerio. Eso es uno, ¿verdad? Es decir, los líderes espirituales. Dos, el testimonio del Espíritu Santo. ¿Cómo dio el Espíritu Santo testimonio de Timoteo y del llamamiento? A través de la profecía. A través de la profecía, el Señor, oiga bien, dirige al presbiterio para imponer sus manos sobre Timoteo y, si se quiere,
señalar sobre él el llamamiento que había en Timoteo. Timoteo previamente había sido llamado por el Señor. Vemos el testimonio desde la niñez de Timoteo, una secuencia en el llamamiento de Dios a Timoteo. Luego los líderes, si se quiere, manifiestan el hecho de que realmente hay testimonio espiritual de Timoteo, y el presbiterio reunido bajo el contexto de el don de la profecía, le habla el Espíritu de Dios a través de alguien dentro del presbiterio y confirma el llamamiento que hay en Timoteo. Esas tres cosas, es decir, lo personal, Timoteo recibe el llamamiento. En el sentido externo, el presbiterio, que es el liderazgo oficial, confirma lo que Dios ha tratado con Timoteo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo ahora de forma pública y ante el liderazgo, ahora el Espíritu Santo está confirmando a través de la profecía el llamamiento que hay en Timoteo. Esas tres cosas deben ser constantes en un llamamiento. Les decía hace un momento que uno de los problemas que nosotros estamos viendo hoy en día es que hoy en día cualquiera es pastor, cualquiera es un profeta hoy en día. Hoy en día cualquier persona literalmente pone en una tarjeta profeta fulano de tal o pone en una tarjeta apóstol fulano de tal, que por cierto ya hoy en día nadie quiere ser pastor, hoy en día todo el mundo quiere ser apóstol. Es como que si fuera que se ha reducido a nada el contexto de ser un pastor. En el área específica del llamamiento, el testimonio es sumamente importante, el testimonio que Dios da de una persona. Oiga, hermano, cuando una persona dentro de una iglesia, puede ser también, por supuesto, dentro de un concilio, el Espíritu Santo da testimonio de que esa persona tiene un llamamiento. Esa persona debe ir a través de un proceso formativo, y eso era lo que el apóstol Pablo estaba haciendo con Timoteo. Es decir, Pablo estaba ejerciendo una labor apostolar con Timoteo con el objetivo de capacitar a Timoteo de manera de que Timoteo pudiera posteriormente ser enviado. Nosotros vamos a ver a Timoteo durante todo el ministerio de Pablo. Hubo gente que le dieron la espalda a Pablo y Timoteo pudo haber hecho exactamente lo mismo. Sin embargo, Timoteo permaneció fiel. Y esos momentos en los que muchos se dieron la espalda y se fueron, hay que asumirlos como un momento de prueba, si se quiere, también para Timoteo. Timoteo estaba atravesando en esos momentos una prueba de fuego importantísima, hasta qué punto él iba a ser fiel a la formación que él estaba recibiendo y a la persona que le estaba dando esa formación. Así que para Timoteo eso eran momentos específicos de prueba de fuego. Nosotros vamos a ver más adelante, de acuerdo a la historia, Timoteo fue uno de los primeros pastores, si acaso no el primer pastor, de la iglesia de Éfeso. Es decir, Timoteo estuvo desarrollando sus labores ministeriales, pastorales en este caso, en la iglesia de Éfeso, asumiéndose de que para ese momento ya Timoteo estaba formalmente dentro del ministerio. Ahora, el apóstol Pablo en esta carta le está dando instrucciones a Timoteo. Vamos a ver instrucciones acerca de cómo hacer para no caer jamás. Cómo hacer para ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Cómo hacer para ser un ministro aprobado por Dios y por los hombres en este sentido? Entre otras cuantas cosas que se le enseñan a Timoteo
con el objetivo de él permanecer firme en las labores ministeriales. El que pone su mano en el arado no debe jamás volver atrás. Oiga, el Señor dice que el que pone su mano en el arado y vuelve atrás no agradará al Señor. En otras palabras, lo que quiere decir es de que el que entra en las labores del ministerio, producto del llamamiento, oiga esto, producto del llamamiento, nadie que no ha recibido un llamamiento por parte de Dios debe entrar en las funciones del ministerio. Uno, nadie que no ha recibido la formación necesaria debe entrar en las labores del ministerio. Número dos, nadie que no ha sido confirmado, oiga bien, formalmente dentro de esas labores debe acceder a las labores del ministerio. Nadie de quien el Espíritu Santo de Dios no ha dado testimonio de su llamamiento debería acceder a las labores del ministerio. Es decir, el ministerio no es un juego. El ministerio es algo sumamente serio. Hay una cosa bien importante que creo que discutíamos hace unos años con algunos de los hermanos que ya se graduaron del Instituto Bíblico, ¿verdad? Y es con respecto al hecho de que hay personas que van a ser juzgados como pastores que nunca fueron llamados para ser pastores. Hay personas que van a ser juzgados como evangelistas, como profetas, y nunca fueron llamados a eso. Es decir, nunca jamás el Señor ni dio testimonio público, ni el Señor dio testimonio a los líderes de esa persona, ni el Espíritu Santo le llamó a él en lo particular. Es decir, no existen ninguno de los escaños, eslabones, que deberían existir dentro de lo que es un llamamiento para la aprobación formal de un hombre que sirve a Dios dentro de las labores del ministerio, y sin embargo esa persona está laborando dentro del ministerio sin haber un llamamiento. Yo creo que eso es un riesgo grandísimo, no solamente para la persona, sino para aquellos que le siguen, porque recuerde que detrás de toda persona que ejerce el ministerio, siempre atrás hay gente, almas, personas que le van a seguir. El riesgo que se corre esa persona en lo particular, producto de aquellos que le siguen, mis amados hermanos, que al estar frente a la presencia del Señor para ser juzgado por todas nuestras obras, yo creo que está triste. Cuando yo estoy hablando de esto, estoy hablando específicamente de las labores ministeriales. Estoy hablando de los 5 ministerios específicamente, ¿verdad? No quiere decir que por lo menos la enseñanza formal dentro de una iglesia no requiere como tal que una persona reciba un llamamiento a la enseñanza, por ejemplo, ¿verdad? Aunque hay gente dentro de las iglesias que tienen un ministerio de maestros y que están, por supuesto, en las labores ministeriales dentro de la iglesia, pero eso no significa de que toda persona que esté dentro de una iglesia enseñando sea un maestro llamado al ministerio de la enseñanza. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero ahorita todo es un ministerio. ¿Se han dado cuenta de eso? Ahorita todo es un ministerio. El que baila tiene ministerio de baile, ¿verdad? El que canta tiene ministerio de canto. El que salta tiene ministerio de salto. ¿Me entiendes? El que asalta tiene ministerio de asalto. Santo Dios, todo es un ministerio ahora. ¿Ah? Entonces, pero la Biblia habla solamente de 5 ministerios. ¿Cuáles son esos 5 ministerios? El pastor, el maestro, el evangelista, el apóstol y el profeta. Son 5 ministerios señalados por la Biblia. Sin embargo, hay diferentes dones que las personas reciben para servir al Señor en diferentes áreas como tal. Pero estos 5 ministerios son inamovibles.
Oiga, y no necesitamos añadir nada a estos ministerios porque ellos de por sí están completos con el objetivo de edificar al cuerpo del Señor Jesucristo. Es decir, en otras palabras, cuando una persona es llamada al ministerio, cuando hacemos la identificación, de un llamamiento al ministerio, nos estamos refiriendo específicamente a uno de esos 5 ministerios. Amén. Esa es exactamente la idea. Algunos han referido a los 5 ministerios como la mano de Dios. Algunos han señalado que el dedo índice es el del profeta porque es el que señala al pueblo. ¿Ok? Otros han señalado el dedo medio como el evangelista, porque es el que más resalta. Si ustedes ven, es el más largo entre toda la mano, ¿verdad? Resalta mucho, está muy al frente de muchas cosas, es muy visible ante la iglesia. El dedo anular es señalado por muchos como el ministerio pastoral, porque allí se encuentra el anillo de compromiso. El anillo que une en compromiso al pastor con la iglesia. Otros han señalado al dedo meñique como el profeta, el maestro, perdón, porque es el que, oiga, atiende al oído que tiene necesidad de escuchar, que tiene comezón de oír, ¿ok? Y otros han señalado a el dedo, ¿cómo dice el thumb en español? El dedo pulgar, perdón hermano, ya se me está olvidando en español. El dedo pulgar, algunos lo han señalado, ¿verdad?, como el apóstol, porque abarca al resto de los ministerios. ¿Ves? Entonces, algunos han señalado de esa manera al ministerio como la mano de Dios. No tenemos que añadirlo. Ustedes se imaginan una mano con 6 dedos. Eso era Goliat, hermano. Ahí está el espíritu de Goliat añadiéndole dedos a la mano. Bueno, eso es solamente una manera de verlo, no es que la Biblia dice que sea así, ¿verdad? Pero es una manera de verlo y de ver por qué son 5 ministerios. Es bien interesante. Vamos a seguir en el versículo 6. Dice, si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Hay varias cosas importantes en ese versículo 6. Número 1, que el ministro está llamado para edificar a el cuerpo de Jesucristo a través de la constante enseñanza de la palabra del Señor, y esto abarca a todos los ministerios. Todos los ministerios deben estar bajo el mismo contexto de la palabra de Dios. Ningún ministro debe salirse de ese contexto. Eso es lo que nos mide a todos. Pero en el versículo se señala el hecho de ser un buen ministro de Jesucristo. Esto identifica 2 cosas importantes. La primera es que hay ministros que no son buenos ministros de Jesucristo. ¿Y qué identifica a un hombre que no es un buen ministro de Jesucristo? Aquel que no está bajo el contexto del capítulo 3. Amén. En la introducción explicamos lo que hay dentro del contexto del capítulo 3. Debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Por eso los pastores, siervos del Señor, y por supuesto la iglesia en general, el pastor debe ser un hombre fiel a su esposa y a su hogar. Oiga bien, debe ser sobrio, prudente. Sobrio habla de una mentalidad clara, ¿ok? No controlado por ideologías que vayan en contra de las Sagradas Escrituras. A eso es lo que refiere sobrio en este particular. Debe tener sobriedad para juzgar una situación en un momento determinado, no actuar locamente.
Debe ser prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Dice, no dado al vino. No puede ser pastor y ser un borracho, ¿verdad? No puede ser pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El pastor no puede ser deshonesto. Dice, debe ser amable, apacible, no avaro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el contexto del capítulo 4, aquel que no es un buen ministro de Jesucristo, es el que no está medido conforme a todo este listado de cosas que enmarcan quién es un buen ministro del Señor. Amén. En el versículo 6 se nos está mencionando y nos dice, si esto enseñas, es decir, si tú vas conforme al marco de la formación, no abandonando nunca, porque si nosotros damos seguimiento a todo el contexto de lo que significa si esto, ¿qué es esto? Bueno, todo lo que él ha recibido como su formación ministerial. Esta formación es la que tú debes darle a otras personas que van a estar en el contexto o van a entrar en el contexto de tu ministerio, porque todo hombre que es llamado por Dios es llamado para dirigir a un pueblo. Bueno, ese pueblo debe ser dirigido honorablemente. Amén, hermanos. Ese pueblo es nada más y nada menos que cuerpo del Señor Jesucristo. Es decir, la iglesia no es un edificio. La iglesia no son simplemente personas, no estamos hablando del cuerpo del Señor Jesucristo. Estamos hablando de personas, de seres humanos, pero que son siervos y siervas del Señor Jesucristo y que de manera honorable deben ser conducidos en la verdad del Evangelio. Entonces, en ese contexto le dice, si esto enseñas, si conllevas esta misma formación moral, espiritual, social, personal, bíblica, que tú estás recibiendo, entonces al tú mantener este mismo orden de cosas en tu enseñanza a la gente, tú serás un buen ministro. El calificativo de buen ministro significa, en otras palabras, tú estás siendo conforme al llamamiento que has recibido. El problema de aquellos que se desvían en la fe es que van en contra del llamamiento que ellos recibieron, porque el llamamiento tiene como objetivo la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando en vez de edificar el cuerpo de Cristo, destruyo, oiga, el cuerpo de Cristo, eso va a ser un problema para mí como pastor, para aquel que haga semejante cuestión. Dios nos libre, ¿verdad? Dice, nutrido con las palabras de la fe, es decir, la enseñanza doctrinal que has recibido, de la buena doctrina que has seguido. En otras palabras, que has seguido significa que durante un tiempo ya has dado testimonio de seguir estas cosas, no eres un nuevo en ellas. Amén, hermanos. No eres un nuevo, no eres un neófito en estas cosas, no eres un novato en esto. Tú has probado durante un periodo de tiempo que has seguido la sana doctrina y la buena conducta cristiana, que ahora estás en posición de poder enseñarlas a otros. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Saludos desde acá, desde el Centro de Operaciones de nuestro ministerio, Comunidad Misionera Internacional Brillo de Luz. Quiero invitarte a que si este programa ha sido de bendición para tu vida, tú puedas no solamente darle like y darle a la campanita con el objetivo de recibir los mensajes, sino también suscribirte. De esa manera tú nos estás ayudando, estás colaborando y estás promocionando nuestro ministerio para que nosotros podamos seguir adelante haciendo este trabajo. Quiero invitarte también a mirar cada uno de los videos anteriores que hemos realizado con el objetivo de que la iglesia del Señor Jesucristo pueda ser bendecida a través del mensaje poderoso
de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sé parte de este ministerio, suscríbete. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Qué les parece esa expresión? Desecha las fábulas profanas y de viejas. La definición de la palabra profano, oigan esto. Dice laico, secular, mundano, carnal, temporal. Oiga, también significa ignorante, inexperto, incapacitado, inculto, sacrílego, ¿verdad? Impío, irreverente, irreligioso, libertino. ¿Qué les parece eso? Dice que la palabra profano es antónimo de lo espiritual. Interesante, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia nos habla de desechar las fábulas, las historietas, oiga bien, o sea, es una forma literalmente menospreciativa en la misma expresión del apóstol Pablo, diciendo desechen todo ese tipo de historietas profanas, dice, y de viejas. ¿Ah? Ahora, no está hablando el uso de la expresión, no es con el objetivo de ser irrespetuoso en el sentido de la edad, sino de señalar que utilizan el hablar mal como un medio de comunicación. Amén. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, desechen todo eso, toda mentira, todo engaño, contrario a lo espiritual, contrario a la verdad, contrario a la enseñanza que has recibido, deséchala, simplemente ni oigas nada de eso, porque incluso el escucharlo es una forma de ejercicio. Oiga, el escuchar esa cuestión, este tipo de conversaciones o de posturas, simplemente es un ejercicio, se ejercita el oído para escuchar y se toma como un ejercicio de aptitud el escuchar a personas que vienen con conversaciones impropias, malvadas, no inherentes a lo santo, a lo íntegro, y de esa manera, sin darnos cuenta, estamos ejercitando el oído para ser impíos, porque es lo que escuchamos, es lo que recibimos todo el tiempo. Ahora, sin embargo, miren lo contrario. Dice en el versículo 7, ejercítate para la piedad. Entonces, el ejercicio que nosotros debemos hacer de manera constante es el ejercicio de la piedad, de aquello que es santo, de el recibir y emitir opiniones conforme a las Escrituras, del compartir con otros lo que es bueno, lo que es amable, lo que es santo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En este caso, aunque el versículo dice, en esto pensad, vamos a aplicarlo aquí diciendo, esa debe ser nuestra conversación. Nuestra conversación debe ser de cosas que afablemente sean en pro de lo que nosotros somos. Amén. Amén. ¿Se entendió eso bien? Perfecto, perfecto. Ustedes asienten con su cabeza porque todos estamos muteados, ¿eh? Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, no dice para nada.
Dice para poco. ¿Por qué para poco? Porque realmente esa expresión de poco es algo que tiene que ver en el contexto de las cartas de Pablo, por ejemplo, con este mundo, con las cosas de este mundo. Es decir, él está diciendo en otras palabras, aunque el cuerpo necesita ser ejercitado, sin embargo, el cuerpo, sea que esté bien ejercitado o sea que no lo esté, un día va a perecer, un día va a morir. ¿Ok? Se va a acabar. El cuerpo tiene un final. Hay cosas que son perecederas. En este caso, el cuerpo un día va a perecer. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Y entiéndase en este sentido la piedad como ese estilo de vida enmarcado en la esencia de lo que somos, de acuerdo a la enseñanza que hemos recibido. Dice, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Esto manda y enseña. ¿Sí se han dado cuenta de un detalle en el pasaje? De que de forma constante Pablo da el indicativo a Timoteo de que el objetivo de lo que él está diciéndole es que eso es lo que él debe enseñar. ¿Ah? Y debe ser, si se quiere, una forma de mandamiento dentro de la iglesia. Es decir, en otras palabras, la buena enseñanza se convierte en una forma de mandamiento dentro de lo que es la vivencia, la experiencia de la iglesia. Cuando se le dice a la iglesia, esto debe ser nuestro estilo de vida, esa es una forma de mandamiento. Y el apóstol Pablo le dice, esto manda y enseña, es decir, la iglesia debe seguir esto como una rutina de vida. Esto debe ser la experiencia diaria de la iglesia. Enséñalo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando dice esto manda y enseña, está hablando con respecto a todo el entorno de lo que hemos hablado hasta ahora. Pero Pablo añade lo siguiente y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, hablándole a Timoteo porque era un hombre bastante joven. Dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, porque él está diciendo esto es lo que debes enseñar, ¿verdad? A nivel de tu mensaje, este debe ser tu mensaje. En palabra debe ser ejemplo. Hay gente que puede ser ejemplo en palabra, pero le cuesta lo que sigue, en conducta. Son ejemplos en palabra, pero cuando vienen a la conducta tienen un problema serio. Es decir, debemos ser ejemplo no solamente en palabra, sino también en nuestra conducta. Dice en amor. ¿Por qué en amor? Porque el amor es la práctica de todas estas cosas. La esencia de todo lo que se enseña siempre debe estar cubierto por el amor. Amén. Después dice en espíritu. En espíritu. Y he escuchado varias interpretaciones de lo que puede representar esa expresión. Algunos, por supuesto, lo interpretan desde el punto de vista el ministro de Dios, el hombre de Dios, debe ser una persona que debe dar ejemplo en lo espiritual. Y está bien. Pero en espíritu también habla de actitud. Oiga, en la actitud que tiene un hombre de Dios, de una manera constante, es la vida, la actitud de vida, la actitud como esencia de todo el trabajo, de todo lo que hacemos, el desenvolvimiento general de la vida. Después dice en fe. ¿Se acuerdan que el mismo apóstol enseña con respecto a los pastores, dando un ejemplo, y dice imitad su fe? ¿Se acuerdan? Usted sabe qué cosa es triste. Cuando una persona que es vamos a decir, un seguidor, ¿verdad? Es un participante, es parte de un ministerio y que
llega al punto de darse cuenta que aquellos que le liderizan en el Señor son personas absolutamente incrédulas. ¿Ah? Eso es triste, hermanos míos. Eso es duro, porque inmediatamente se entra en un conflicto tremendo, en un conflicto horrible, si se quiere. Nadie quiere ser seguidor de un hombre cuya fe no es aprobada. Es decir, que es un incrédulo, en otras palabras. La Biblia nos manda a ser creyentes, no incrédulos. Pero qué triste es cuando nosotros podemos decir eso de palabra, pero nos cuesta vivirlo en lo particular. El hombre de Dios debe ser conocido por su fe. Amén, hermanos. Si un pueblo va a seguir el trabajo de un ministerio, la labor de un ministerio, a apoyar la labor de un ministerio, ese pueblo quiere saber que ese hombre lleva el arca sobre sus hombros y que cuando toque el río, el agua va a detenerse y el resto del pueblo va a pisar en seco. Oiga bien, él literalmente se moja los pies en el río para que el pueblo pueda cruzar en seco. Un hombre que lleva el arca es un hombre experimentado en la fe. Amén, hermano. Ese es el contexto, lo que nos quiere decir. Gente de experiencia en el mundo de la fe es la gente que debe conducir al pueblo de Dios. Es triste cuando el pueblo de Dios es conducido por gente incrédula. Me preguntó un pastor en una ocasión, ¿verdad? Y lo digo y honestamente me entristece, porque él me hizo esta pregunta, la pregunta más inexplicable, por lo menos viniendo por parte de quien venía. Me dijo, ¿tú en verdad crees todo ese asunto de Jesús? Todo ese asunto de Jesús, yo Padre Celestial. Créame que yo no sabía ni qué responderle. Una persona a quien yo respeto y quiero bastante. Pero imagínese semejante pregunta por parte de un hombre de Dios. ¿Tú de verdad crees todo eso acerca de Jesús? En otras palabras, él no cree nada. Él predica porque, bueno, pues sabe predicar, pero no cree nada de eso. ¿Ah? Entonces, cuando hay una separación entre mi conocimiento intelectual y mi fe, hay un problema grandísimo, hermano. Todo mi intelecto debe estar sujeto a la fe. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Yo he tenido todo por basura, por ganar a Cristo. Él está diciendo en otras palabras, todo lo que entiendo, todo lo que sé, todo mi conocimiento está sujeto a la fe en Cristo Jesús. Amén. A veces se habla con personas que son ministros y son gente que deberían conocer el mundo espiritual, y uno tiene literalmente que hacer silencio delante de ellos, porque va uno a, si se quiere, a ser ridiculizado por gente que se supone que deberían entender el mundo espiritual. Y simplemente no vale la pena ni siquiera entrar en discusión. Aplicar la teología ¿a qué? A que si tenemos fe o no en que Cristo, por ejemplo, es el Hijo de Dios. Entonces, hermano, deberíamos devolvernos a las clases de catecúmenos y a las formaciones esenciales de la fe cristiana, porque eso sí que es triste en un cristiano, en una persona que sirve al Señor. No podemos devolvernos allá al principio de las cosas, siendo que ya deberíamos ser personas que degusten, si se quiere, un alimento sólido. Vamos a devolvernos a tomar lechita espiritual. Eso sí está triste. Amén. Ok. Entonces, y lo último en lo que le dice, debe ser ejemplo en pureza. Amén, hermanos. En pureza. No hay demasiado que explicar con respecto a la palabra pureza. Yo creo que es descriptible en sí misma. Un hombre de Dios, un ministro de Dios,
con un conocimiento corrompido moralmente no puede ser un ministro de Jesucristo. Hemos visto cualquier cantidad de casos. Sin entrar demasiado en detalle, como dijo alguien, sin ánimo de ser exhaustivo, cuando nosotros vemos en internet casos deplorables literalmente, moralmente, oiga, inmediatamente, una persona que entra en ese contexto debe ser descalificado. Oiga, descalificado desde el punto de vista, por lo menos, ministerial. No queriendo decir con esto que no hay lugar al arrepentimiento o lugar a la restauración. Debe haber lugar al arrepentimiento, debe haber lugar a la restauración, pero una persona que viva una vida impura moralmente no debe ejercer el ministerio. Debe someterse primero al arrepentimiento, posteriormente a una restauración exhaustiva de su vida en lo particular, para posteriormente entonces, de la manera adecuada, poder ejercer las labores del ministerio. Créanme que es triste y es lamentable lo que nosotros estamos viendo, incluso al punto de tener que decir, hoy en día estamos viendo casos donde hay personas que bajo ningún concepto deberían o estar dentro del ministerio o volver a un ministerio, por lo menos a un ministerio público. Oiga, porque han representado una vergüenza para el nombre del Señor Jesucristo, para la predicación del Evangelio, y el Evangelio es una predicación de la pureza, de la verdad, de la fe, de la santidad, de la honestidad, de lo que representa nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, ese es un punto en el que el apóstol Pablo era literalmente diáfano, claro, enfático, y el apóstol no tenía doblez en la enseñanza. Esto es inaceptable. Amén, mis amados hermanos. Entonces le dice a Timoteo, tú debes ser ejemplo en todas estas cosas. Esa claridad en el testimonio es sumamente importante, hermanos, sumamente importante. Y es la claridad en el testimonio que se requiere de todo hombre de Dios. Todo hombre de Dios. Ustedes saben qué cosa es triste lo que dice el capítulo 3. Caer en el descrédito de los de afuera, producto, oiga bien, si se quiere, seguir la vía o de un mal testimonio moral, ¿ok? O de un mal testimonio espiritual, o de una falsa enseñanza de las Sagradas Escrituras, porque aunque un pueblo en un momento determinado quiera tapar el sol con un dedo, hermano, créanme que eso no es posible. Tarde o temprano las cosas van a salir afuera, las cosas van a salir a la luz y va a quedar expuesto literalmente el mal testimonio de esa persona ante un conglomerado. Y lo triste es que quien es afectado es el nombre de Jesucristo y el testimonio del Evangelio del Señor. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 13, entre tanto que voy, esta parte bien interesante, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjense, la lectura habla de un enriquecimiento personal. ¿Por qué? Porque la exhortación, que es lo contrario de lo que la gente dice que es, realmente la exhortación significa animar al pueblo de manera constante, ¿verdad? Y la enseñanza, por supuesto, es enseñar al pueblo, darle al pueblo las herramientas para que puedan seguir adelante en el conocimiento intelectual, pero también en lo relacionado a la fe. Pero todo comienza con el cultivar la vida personal del ministro. Oiga bien, la vida personal del ministro. Por eso, él no pone la lectura de último, sino que la pone de primero.
Porque el ministro que está, le está diciendo, ¿verdad? Cuando tú practicas la lectura, tú estás cultivando tu vida en lo particular, creciendo para poder darle también a otro. Si yo primero no solamente leo esto que estoy diciéndoles a ustedes, sino que también escudriño, también investigo, también oro al Señor, Señor, dame las palabras para el pueblo, revela a mi vida lo que debo ministrar, y entiendo de manera constante, bajo una constante, valga la redundancia, revelación del Espíritu con respecto a la palabra, ¿cómo puedo yo traer palabra al pueblo? Es decir, el ministro debe cultivarse primero. El ministro debe no solamente leer la Biblia, el ministro debe tener una buena cultura en todos los sentidos. Me llama la atención, tengo un amigo, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Él no sabía leer ni escribir. Estaba en cero en ese sentido. Y el Señor me permitió ganármelo para el Señor y me permitió darle formación durante varios años. Y en los primeros años él siempre me ponía como excusa, pastor, pero es que yo no sé leer ni escribir. Yo no sé leer ni escribir. Entonces, ¿sabe lo que hice? Comencé a enseñarlo. Y lo enseñé a leer y a escribir. Hermano, una de las cosas que a mí más me conmovió de la vida de ese amigo, ¿verdad? Y siervo del Señor, es de que él no solamente aprendió a leer y a escribir, sino que hizo de la lectura un estilo de vida tremendo. Es decir, el hombre cultivó la lectura de una manera constante al punto de que él no soltaba nunca la lectura, estaba todo el tiempo. Desarrolló un nivel doctrinal tremendo. Hoy en día es un ministro del Señor, es un pastor, es un hombre que le sirve al Señor. Todo en base a que él no se puso una limitación, él no sabía leer ni escribir, pero ¿saben qué? Él no se puso una limitación, él dijo, ok, yo voy a aprender. Ahora, en el caso de una persona que no puede, por ejemplo, aprender porque es ciego, porque tiene limitaciones diferentes que le impiden, por ejemplo, aprender a leer. El libro de Apocalipsis dice algo interesante, dice, bienaventurados los que leen y los que oyen. Y hoy en día nosotros tenemos tanta facilidad con toda la tecnología para no solamente leer la escritura, sino que alguien que por alguna razón no pueda leerla, escucharla. Y hay diferentes maneras de aprender. Lo que tenemos que dejar a un lado son las excusas. Amén. Hay personas que leen lo que creo que llaman Braille, ¿verdad? Me corrigen por allí la expresión, pero creo que esa es la expresión. ¿Ah? Ajá. En español es braille. Braille. Braille, ok. En inglés, en español es braille. ¿Verdad? Ok. Ese tipo de lectura que hacen con la mano, ¿sí lo han visto? ¿Ah? Amén. Bueno, usted sabe que, hermano, ese tipo de lectura es para personas que tienen impedimentos producto de que no pueden ver. Entonces, ellos llegan a un ascensor y tocan y saben lo que dice. Ahora, resulta ser que hay Biblias hechas con ese tipo de lenguaje para que las personas puedan leerla. ¿Ah? Hay otros que tienen el impedimento de que no pueden hablar, aprenden por lenguaje de señas, ¿verdad? Es decir, hay muchas maneras de aprender, de recibir la enseñanza, de procesar en el área de la enseñanza. Bueno, todo esto es aplicable para bien a todo aquel que quiere aprender el Evangelio. El versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Oiga, es importante que el ministro de manera constante, aquel que sirve al Señor Jesucristo, esté, mis amados hermanos, practicando las labores de aquello a lo que fue llamado. No puede descuidarse. Es triste cuando una persona deja pasar el tiempo
Deja pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo. Y no, un día voy a atender a lo que Dios me dijo. Conocí a una persona, no voy a decir su profesión porque inmediatamente las personas de esa iglesia van a saber de quién estoy hablando. Pero él tiene una profesión muy peculiar. Buena, una muy buena profesión. Y él es un amante de su profesión. Dios lo llamó de una manera directa. Oiga, literalmente, el Señor directamente lo llamó al ministerio. Dios dio testimonio a los líderes de su iglesia. En ese tiempo yo era líder en esa iglesia, ¿verdad? Ejercía un cargo en esa congregación, no voy a decir cuál para que nadie pues pueda decir exactamente de quién estoy hablando. Y el Espíritu Santo, mediante profecía, le dio testimonio en un proceso de tiempo, de forma constante, a este hombre, de que Dios lo quería en el ministerio. El problema es de que él nunca quiso acceder a ese llamamiento. Ese tipo de casos también se dan. Y es triste y es lamentable. Este hombre tenía un don en la predicación, algo extraordinario. Pero cuando lo oigo predicar hoy en día, observo de que no hay crecimiento, no hay desarrollo. No es que predique mal, pero no hay desarrollo en lo que Dios le ha entregado a este hombre. Ahora, lamentablemente este tipo de casos los vemos de forma constante, gente que han sido llamados, pero no quieren acceder, aman más su profesión, aman más lo que hacen, aman más el dinero, aman más a este mundo. A Pablo le pasó con algunos de sus colaboradores que estaban allí siendo formados, pero terminaban dejando al apóstol solo, ¿verdad? Y dejaban todo el proceso de formación. Es frustrante a veces, ¿sabes? Es frustrante a veces uno dedicar tiempo y cuando debería venir el momento del resultado, que es que la persona que es enseñada, entonces ejerza la labor del ministerio, no lo hace. Y ahí viene un problema bastante serio. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia, era miembro de la iglesia, ¿verdad? Desde niño mi pastor me puso a ir al Instituto Bíblico y a comenzar a prepararme. A los 17 años entré como tal al Instituto Bíblico Central. Y bueno, etcétera, todo un proceso de formación. Pero en todo ese proceso de formación, si había algo que yo estaba haciendo constantemente, y creo que era una de las cosas bonitas que uno veía entre el grupo de muchachos que nos estábamos formando en ese tiempo, era que todo el mundo quería predicar, todo el mundo quería enseñar, todo el mundo quería llevar la palabra, practicar lo que estábamos aprendiendo. Era no descuidar, ¿verdad? Esa enseñanza que estaba. Bueno, yo me gradué en el año de 1900, creo que finales del 90, si mal no recuerdo, ¿verdad? Creo que no recuerdo exactamente, creo que en octubre, por ahí, a finales del 90. Bueno, lo cierto es de que del 90 hasta acá, ¿cuántos años han pasado, mis amados hermanos? Ustedes no me van a creer lo que les voy a decir. Yo conservo todo mi material del Instituto Bíblico, todo. Lo conservo todo. Ahora, no solamente lo conservo, yo lo reviso todo el tiempo. Los libros que yo logré traerme de mi país a los Estados Unidos son mi material de consulta constante. Yo no suelto ese material de consulta está ahí para yo acceder a él de manera constante. Ahora, no solamente yo estoy leyendo mi material, yo he hecho mi propio material en base a todo ese material, a toda la enseñanza que yo recibí durante todos esos años. Y literalmente tengo escritos, hermano, en base a todo ese material, mucho material. Mis hijos se gozan a veces y agarran a veces de esas carpetas, se las llevan, las leen por aquí, las revisan por allá, ellos preparan su material de allí, ya los 3 son graduados del Instituto Bíblico también. Pero oiga, el detalle del asunto es no descuides
Lo que se te ha enseñado no lo descuides. Y agrega algo importante allí, es que no descuides el don. Es decir, aquel que ha recibido un llamamiento o un don en particular de parte del Señor, debe estar trabajando sobre él de manera constante, cada día labrando cosas nuevas, cada día aprendiendo cosas nuevas, cada día cultivando más y más y más y más en lo relacionado a aquello que hemos recibido de parte del Señor. Ocúpate de estas cosas, versículo 15, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Oiga, en otras palabras, mientras más cultivamos todo lo que hemos aprendido, mientras más nos desarrollamos en base a toda esa formación, nuestro aprovechamiento, oiga, no solamente va a verse a nivel personal, sino que otros van a ver, oh, wow, esta persona tiene que dar, tiene material para dar. No solamente es que es un pastor porque se llama pastor, es que ha desarrollado una actitud ministerial, un corazón pastoral, un espíritu de oración, una vida personal con Dios, y en base a todo ello da. No solamente el pastor, el evangelista, el maestro, el apóstol, el profeta, cada uno en sus diferentes áreas de acuerdo al llamamiento. Y quiero agregar esto, no existe un llamamiento mayor que otro. Lo que están tratando de hacer ver hoy en día como que hay ministerios mayores que otros ministerios, eso no tiene sentido, eso no tiene razón. Oiga bien, simple y llanamente aquel que es llamado a servir, no es llamado a tener posiciones, no es llamado a grandeza, no es llamado a desarrollar un nombre, no es llamado a sentirse mejor que otro, no es llamado a golpear a otros en base a que él ha recibido un llamamiento, todo lo contrario, él es llamado a servir. Ese llamamiento de parte de Dios es a servir, y toda nuestra capacitación es para ser puesta a los pies de Jesucristo para el servicio del Señor y el servicio de su obra. Amén, hermanos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? El último versículo dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, cuídate, cuida tu vida personal con Dios, cuida la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Esa expresión es sería un poquito rara en español, porque diera la impresión como que el apóstol le está diciendo vas a alcanzar salvación producto de esto. Realmente quien nos salva es Jesucristo a través de su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Pero realmente lo que él está diciendo es permanecerás en el camino de la salvación. Amén. Tú y los que te oigan. ¿Se acuerdan esa premisa de la que les he mencionado mucho? Que dice, la sangre de Jesucristo nos limpia para salvación. Es decir, Jesucristo nos salva. Confesar a Cristo como nuestro Salvador nos salva. Pero la doctrina nos preserva para salvación. Por eso dice, persiste en esto. Y si persistes en esto, serás preservado para salvación tú y los que te oyeren. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, ahí analizamos todo el capítulo desde el versículo 6 hasta el versículo 16, 10 versículos. Que creo que van a ser de bendición tremenda para todos nosotros, y ojalá que a todos los hermanos que nos estén viendo a través del internet también les sea de bendición, de edificación. Amén. Y que pues cada uno pueda tomar de acuerdo a lo que necesita tomar, a lo que Dios pueda ministrar a su vida en una manera particular. Amén. Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esto ha sido todo por hoy.
Damos gracias al Señor por esta enseñanza, 10 versículos que esperamos que sean de gran bendición para su vida. Todos los hermanos de la comunidad misionera internacional Brillo de Luz, esperamos que puedan tomar estos versículos y ser edificados en ellos, y todos los hermanos que participan día a día del trabajo y de las labores de este ministerio desde su casa, que es bien importante. Esperamos que Dios les bendiga en una manera muy especial. Nos vemos entonces la próxima semana, cuando tendremos un tema más, el cual vamos a seguir discutiendo acerca del libro de Primera de Timoteo, y vamos a seguir estudiándolo y vamos a seguir analizando este libro de Timoteo, tanto Primera como Segunda de Timoteo. Nos vemos entonces la próxima semana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Amén.